La seguridad es sin duda uno de los retos más importantes a resolver para el próximo presidente de nuestro país. Capital 21 conversó con Javier Oliva, él es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué nos dijo sobre este tema? Lo invito a escuchar la siguiente entrevista. Doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues qué gusto saludarte y agradecerte que nos invites de nuevo a tu casa, que recibas a Capital 21. Gracias, Juan. Es la casa de todos ustedes, con mucho gusto. Doctor, la seguridad, una de las principales demandas de la población, uno de los principales requerimientos de los mexicanos y además, pues obligación del Estado, una de sus principales responsabilidades con el pueblo. Bueno, desde luego, desafortunadamente, tanto en el caso de la Ciudad de México en particular, como a nivel presidencial en general, las propuestas fueron relativamente poco consistentes, es decir, la viabilidad de los planteamientos a través de las campañas no dejan ver claramente qué es lo que se pretende hacer una vez que el ganador logre obtener la posición, y sobre todo porque de acuerdo a los estudios estadísticos, por ejemplo del INEGI, dos son los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. Por un lado, la situación económica, es decir, el empleo, tener un salario bien retribuido, tener cierta capacidad de gasto y ahorro, y por el otro lado, desde luego, las condiciones de seguridad, pero más que las condiciones de seguridad en un sentido muy amplio, es decir, el tema del crimen organizado, son los delitos de la vida cotidiana, es decir, el asalto a transporte urbano, el secuestro express, la extorsión, es decir, esta actividad de la criminalidad común. Y bueno, la impunidad, la corrupción también ayudan a que no se pueda resolver el problema de seguridad. Javier, pero para que haya corruptos necesita haber corruptores. ¿Cómo se puede atacar este problema? Bueno, tiene que ver con un cierto nivel de ciudadanía o con cierta actitud de civismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un ciudadano, para que pueda exigir, tiene que cumplir las leyes, tiene que pagar sus impuestos, debe de tener en el caso de que alguien tenga un automóvil, tiene que estar asegurado, porque es la única manera en la que un ciudadano puede exigir que los gobernantes cumplan con la parte que les corresponde. Ahora, hemos visto lamentablemente que el nuevo sistema penal acusatorio es una verdadera catástrofe, es decir, la posibilidad de que los delincuentes entren y salgan de procesos penales que por alguna situación mínima o indebida dentro de lo que se conoce como el debido proceso, inmediatamente salen libres. Supimos hace poco, en el caso de la Armada de México, que detuvo a un muy importante líder criminal en Michoacán, y este personaje, este delincuente, a menos de 48 horas quedó libre y fue recibido con mariachis y visa popular en su pueblo. Entonces, esto nos habla de esto, lo que yo le denomino la pedagogía de la impunidad. Es decir, es muy fácil vulnerar la ley, es muy fácil cometer actos ilícitos sin que esto genere un castigo o una sanción correspondiente. El nuevo sistema penal acusatorio ni siquiera es resultado de una necesidad de nuestro sistema judicial, sino que es producto de un acuerdo internacional, en este caso binacional. Entonces, es ajeno a las costumbres, es ajeno al derecho romano, que es de donde se nutre el derecho positivo mexicano, y en ese sentido hoy estamos viviendo claramente su fracaso y su disfunción. Son muchos años ya de que hay enfrentamientos en buena parte de los estados de la República Mexicana y en la que mexicanos combaten a mexicanos. Fuerzas federales, el ejército, la marina, las policías estatales y locales contra grupos delincuenciales. ¿Es esto una guerra civil? No, porque las guerras civiles implican proyectos políticos alternativos, es decir, contienen una dosis importante de ideología. Es decir, si nosotros pensamos en la Revolución Mexicana, si nosotros pensamos en la Guerra de Reforma, si nosotros pensamos en la Guerra de Independencia, era guerra entre mexicanos, bueno, no en el caso de la independencia necesariamente, pero eran proyectos político-ideológicos contrastados que tuvieron que llegar desafortunadamente a la violencia. En este caso los criminales no tienen ningún proyecto ideológico, ninguna propuesta social ni alternativa, ni mucho menos. A ellos lo que les interesa es tener un Estado débil, eso sí, para poder imponer sus condiciones a los poderes políticos locales y de esa manera resultar beneficiados de esta propia debilidad. Un movimiento armado, no subversivo, me decías en alguna ocasión. Exactamente, ese es el término correcto. ¿Puede convertirse en un movimiento armado que sí sea subversivo? ¿Qué necesitaría suceder? ¿Qué necesitaría pasar? Bueno, es probable que pueda orientarse hacia allá
cuando comiencen a haber vinculaciones entre las propuestas ideológicas de cualquier tipo y esta actividad criminal. Afortunadamente por el momento no lo hay. ¿Puede darse? Sí, desde luego puede ocurrir. Por ejemplo, en Colombia, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue la inversa. Comenzó siendo una guerrilla y después algunas de sus estructuras, allá le llaman frentes, ¿no? Algunos de sus frentes se convirtieron en grupos de traficantes de drogas. Es decir, comenzaron a expoliar a los grupos delincuenciales y después ellos mismos suplantaron a los productores de cocaína base. Y la impartición de justicia, doctor, en México, ¿cuál es el principal reto que enfrenta? Porque vemos delincuencia, vemos inseguridad, pero también vemos leyes que no se cumplen, y por más leyes buenas que tengamos y que sean precisas, si no hay cumplimiento de las mismas, entonces no puede haber un Estado de Derecho. Desde mi punto de vista, el principal reto que nosotros enfrentamos, no solamente en el tema de la impartición de justicia, es la corrupción y la impunidad. Es decir, el tiempo promedio que un mexicano o una mexicana puede estar recluido sin recibir sentencia puede llegar hasta los 9 años, y probablemente la sentencia puede ser de 1 año o 2, y se pasó 7 u 8 años de más simplemente por la lentitud en la impartición de justicia. Entonces, sí me parece que uno de los problemas más importantes que tenemos es la eficacia, la oportunidad con la cual se imparte esta justicia, porque una cosa es aplicar la ley y otra cosa es hacer justicia. Es decir, el criterio del juez tiene que ver aquí con las condiciones específicas en donde un delincuente puede actuar de manera indebida, quizá por un asunto de desempleo, quizá por un asunto incluso por padecer hambre, y en otros casos sí se trata evidentemente de una estructura criminal que merece ser sancionada. Y entonces, ¿qué camino se tendría que tomar para que exista una verdadera impartición de justicia y al mismo tiempo se preserve el orden y se haga cumplir la ley? Bueno, que por un lado que sea eficiente, van a pasar algunos años para que esto ocurra. Necesitamos un sistema judicial que no solamente tiene que ver con jueces o ministerios públicos, tiene que ver incluso con los sistemas penitenciarios estatales y a nivel federal, tiene que ver con los custodios de las propias cárceles. Es decir, es un entramado mucho más complejo que la pura administración de la justicia o la aplicación de la ley. Tiene que ver con todo un conjunto de actividades dentro de lo que podremos llamar el sistema judicial. Y dentro de ellas están pues, los policías. ¿Qué se necesita para profesionalizar a los cuerpos policíacos en todo el país? Lo que es increíble, Juan, es que a estas alturas, después de esta crisis grave de disfunción que tenemos en seguridad pública, se estén dando apenas los primeros pasos para fortalecer a las corporaciones policíacas locales. De los casi 2.480 municipios que tiene el país, en números redondos, más de la mitad carecen de más de 10 policías, por ejemplo. Entonces, es un pie de fuerza que no permite hacerle frente, ya no digamos al crimen organizado, a la delincuencia común. Y entonces se necesitan más policías, pero también, doctor, mejores policías. Básicamente mejores policías, pero también mejores ciudadanos, Juan. Sí. Es decir, si los ciudadanos no ponemos de nuestra parte, hay una definición de seguridad pública que está en el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es muy interesante en términos generales. Dice que la seguridad pública al final es un asunto entre vecinos. Es decir, si no tenemos confianza entre nosotros, entre los que vivimos en una misma calle, en un mismo barrio, etcétera, difícilmente van a alcanzar policías, soldados o marinos. O sea, nunca va a haber fuerza suficiente para garantizar la seguridad pública. Entonces, sí es un camino que tiene que andar, desde luego, la autoridad a nivel Cuidarnos local. entre nosotros, los ciudadanos. Simplemente, pues, estar pendientes, desde luego. Un reto que comparten autoridades y ciudadanos para mejorar la impartición de justicia y la seguridad. Sin duda alguna. El próximo gobierno, a nivel federal, tiene un reto muy importante en esa materia. Este plazo, que fue de alguna forma inaugurada por John F. Kennedy, el plazo de los primeros 100 días. ¿Qué se van a hacer en los primeros 100 días en materia de seguridad? ¿Medidas efectistas? ¿Medidas de prevención? ¿Más fuerza? ¿Y qué va a pasar con la primera masacre? ¿Qué va a suceder, doctor? Díganos. Porque si es que llega a pasar. Ojalá yo esté equivocado con lo que estoy diciendo, pero va a ocurrir. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? O de manera irresponsable van a decir que son inercias del anterior gobierno, es decir, este que está terminando. Pero entonces una cosa es culpa
y otra cosa es responsabilidad de la Ahí autoridad. está. Y tuvieron el tiempo suficiente, estamos a unos días de que sean las elecciones, y van a pasar del 1 de julio al 1 de diciembre, son 5 meses, en donde se pueden preparar medidas muy importantes, muy de fondo, no improvisaciones, no ocurrencias de lo que necesita este país. ¿Y qué es lo que necesita este país en materia de seguridad para comenzar? Liderazgo institucional. ¿Quién ponga el ejemplo de que las cosas pueden hacer bien? Doctor Javier Oliva, muchas gracias por conversar Gracias, con nosotros en Capital. Al contrario, gracias por la oportunidad.